Y sí, hoy nos toca hablar un poco del tema de la obesidad y la relación que tiene con el estado anímico de la persona. En realidad la obesidad es un problema en sí mismo. Puede ser agravado o puede ser, agravado o consolidado en el tiempo a partir de un estado depresivo o ansioso en cuanto a la persona que tiene ansiedad esté comiendo o volcando hacia la comida su estado ansioso, o quien tiene un estado depresivo esté volcándose hacia la comida en exceso, ¿no? Ujú. En exceso y sobre todo alimentos que le producen engordar. Repito, la comida puede ser un problema y la obesidad es un problema, sobre todo para quien lo arrastra en el tiempo. Yo he tenido pacientes que han llegado a pesar 150 kilos, 120 kilos, 140, son cargas enormes para el cuerpo y los órganos están funcionando al máximo, incluyendo el corazón, lo cual es un problema de salud, además de estético, ¿sí? Porque esa persona confluye o tiende a enfermar con más facilidad, quizás que en la misma persona si estuviera delgado, porque esa persona está sobreexigiendo a su organismo y probablemente le está dando un exceso de alimentos, muchos de los cuales no son nutritivos, ¿sí? Ujú. Uno de los problemas desde lo emocional es que la persona pueda querer generar emociones positivas a partir de la comida. Supongamos, una persona que está deprimida o quien esté triste, ¿sí? Que tiene Claro. un estado anímico disfórico. Y se vuelca a comer como una posible, en exceso, como una posible solución. Mm. Cuando el cerebro se acostumbra a recibir cierto grupo de alimentos, exceso de hidrato de carbono simples, exceso de grasas en exceso, que son muy ricos probablemente, se produce un acostumbramiento y la persona cada vez los necesita más, ¿sí? Ahí el paciente está tratando de generar una emocionalidad positiva a partir de un estado negativo o disfórico. Por ejemplo, se falleció un ser querido, tuvo una situación compleja con la pareja o la expareja, con un hijo o familiares, tiene algún tipo de frustración y ¿qué hace? Se vuelca a la comida como una forma intuitiva y espontánea de generar emocionalidad positiva. Ujú. Es un placer a muy corto plazo que se repite muchas veces y que le trae probablemente generar y consolidar un cuadro de obesidad, ¿sí? Claro. También es una forma no solamente de generar emocionalidad positiva, sino de consolarse de emociones negativas, ¿no? Puedo tener mucho miedo, como decíamos antes, ansiedad, tristeza, sensación de frustración, y me vuelco a la comida para drenar o consolarme de esas emociones negativas, ¿sí? Ujú. No sé qué van pensando ustedes de lo que les cuento y qué les gustaría más saber sobre el tema. Mm. Yo pensaba, Martín, que quizás para muchos puede sonar a priori un tanto llamativo hablar de obesidad en un espacio que tiene que ver con salud mental, con psicología, porque solemos asociarlo directamente al ámbito de la nutrición, a otro ámbito de salud, pero ya con lo que nos estás adelantando en este inicio, requiere todo un abordaje integral, incluso ponerse a pensar bueno, ¿cómo son nuestros patrones alimenticios, si se puede decir así? ¿Cómo comemos? ¿Por qué comemos? ¿Cómo son estas situaciones? ¿Cómo afrontamos distintos contextos o lo que nos pasa? Y tratar de encontrar si en esa comida buscamos una respuesta o no. Me quedé pensando en la importancia de ese abordaje tan integral. El abordaje integral es clave para el paciente con sobrepeso y obesidad porque no tiene instrumentos psicológicos para manejarlo. Es decir, en principio tiene que elegir junto con el nutricionista un tipo de dieta que le resulte amable, gustosa para esa persona. Pero luego precisa un apoyo psicológico calificado, porque esto es una especialidad que
no cualquier profesional está formado para tratar a un paciente obeso. Digo, hay que saber cuáles son las variables o los elementos que se juegan en esa persona. Claro. Por ejemplo, la persona con obesidad tiene una creencia muchas veces de espontaneísmo o espontaneidad de lo que come. Y si, bueno, yo como lo que hay, yo como lo que encuentro, pero no tiene muchas veces una planificación de la ingesta o de lo que va a comer. En cualquiera de los tratamientos para la obesidad se necesita, desde ese momento en adelante, poder planificar y que la persona se involucre con los alimentos que va a comer. En esto es muy importante el contexto. ¿Qué es el contexto o entorno? Las personas comemos en contextos, es decir, de comensalidad, comemos con otros, o comemos solos, pero en el trabajo o en la casa mayormente. Entonces, la persona tiene que anticipar y planificar con qué comida va a encontrarse y qué comida quiere tener mañana, pasado y pasado mañana. Entonces, necesita planificar e involucrarse en saber dónde va a ir a comprar los alimentos que planeó comer. La persona, aunque parece algo fácil, la persona con sobrepeso no hace esto, de planificar un entorno familiar o de su casa o en el trabajo, de proveerse de los alimentos planeados que va a comer. Entonces come lo que encuentra, se encuentra con un alfajor, una torta, etcétera. Eso es algo. Luego tiene que hacer una lista de los alimentos que va a comer, pero esto es en el día a día y para siempre, o sea, tiene que empezar a planear al principio con un profesional de la nutrición y, en el mejor de los casos, con apoyo psicológico formado. Hay que, además del entorno, considerar los pensamientos que la persona tiene, las creencias, las emociones y las conductas que favorecen el sobrepeso. Por ejemplo, les digo una creencia que impide el tratamiento o que potencia o aumenta la obesidad. Muchas veces la persona se culpabiliza y dice, yo lo que pasa es que soy un desastre. Parece muy fuerte, pero realmente lo dicen las personas. Yo soy un desastre para comer, yo ya sé. Resulta que cuando nos culpabilizamos, lo que el cerebro, la persona capta es, obviamente, culpa, ansiedad se aumenta, disconformidad con uno, vergüenza por uno mismo, pero a la vez se descentra de poder planear en conductas concretas. Toda vez que la persona se sale del plan alimentario o come en exceso y se da cuenta y sufre por eso, se dice a sí misma, yo soy culpable, yo no tengo solución, y ahí está presente lo que se llama tríada cognitiva, que la persona tiene un grupo de creencias actuales, presentes en ella misma, sobre sí misma, sobre su entorno y sobre el futuro. Por ejemplo, habrán escuchado el dicho que dice, el que nació con sobrepeso, nació con barriga, dice el dicho, ¿no? Es añudo, es de gusto que le ciñan, que le pongan una cinturón, no va a poder cambiar. Eso es una creencia que está instalada en la persona con sobrepeso, es decir, cree que no tiene solución. Entonces, cada vez que se enfrenta con una situación de comida, de ingesta, de comensalidad o en el día a día, internamente cree que no va a poder lograrlo. Sí, yo ya sé que puedo, pero internamente tiene una creencia de que no va a poder y tiene que revisar esa creencia, así como otras que le impiden tener un cuerpo delgado, tener un estilo de vida de delgadez. A nivel, por ejemplo, de las conductas o hábitos, porque un hábito es la repetición de una conducta. Hay otro dicho que dice, repite una conducta y generarás un hábito. Un hábito es la repetición de muchas conductas. Repite un hábito y vas a generar un carácter. Entonces, tenemos que saber que esa persona va a entrenarse en cambiar hábitos mentales y hábitos de conducta, ¿sí?
Pero muchas veces la persona no informada y no tratada, a ver, ¿cómo sabemos si una persona está tratada? Y bueno, porque viene y dice, yo intenté un montón de veces, pero no pude, yo ya sé que tal cosa, pero no pude, y hace 5 años, 10 años que no puedo controlar mi peso, entonces esa situación es problemática y patológica para esa persona porque no está teniendo los instrumentos para poder cambiarlo, ¿se entiende? Claro. Sí. Entonces, el psicólogo tiene que detectar junto con el paciente cuáles son los hábitos a cambiar y empezar a cambiarlos, ¿sí? Uh-huh. De acuerdo a tu Sí. experiencia, Martín, de trabajo en este tema, ¿una situación de obesidad lleva frecuentemente a una depresión o ansiedad? ¿O al revés suele ser más frecuente que la ansiedad y la depresión lleva a la obesidad? ¿Cómo es más frecuente? ¿Qué surge primero, por decir de alguna manera? Son dos cosas distintas. Cuando la persona tiene un estado disfórico, o sea, de una emocionalidad que no logra integrar consigo y que le resulta displacentera, por ejemplo, un estado depresivo, como podría ser otros estados negativos, esa persona busca formas de drenar y canalizar el estado interno negativo. Si esa persona, suponte, sale a caminar todos los días o se reúne para ir a bailar a una clase de yoga o se reúne con amigos, bueno, sería una forma intuitiva y espontánea que la persona acude para elaborar y drenar sus estados internos. Pero si esa persona tiene ya facilitado un modo en el cual cada vez que se siente superado por un estado interno o estímulos externos, entonces, cuando esté depresivo, es previsible que se vuelque a comer, pero en general no come alimentos que son nutritivos y no engordantes, sino los alimentos que generan dopamina y generan un estado de placer interno. Lo que hay que disociar es la persona de su acto de comer en exceso, porque a veces busca generar rápidamente dopamina a falta de otros recursos para alterar su estado anímico. Ahora, en cuanto si el estado depresivo que vos preguntás genera obesidad, sería una posibilidad entonces. Y al revés también, si la persona tiene, no de manera directa, pero tiene obesidad, no necesariamente tiene que deprimirse, pero puede ser consecuencia indirecta de su estado o de obesidad o sobrepeso mórbido que esa persona pueda deprimirse de manera indirecta. ¿Por qué? Porque se ve limitada por ir a hacer algún tipo de actividad social, porque quizás no le quepa en absoluto la ropa que le gustaría ponerse, porque se sienta limitada en algunos ámbitos o actividades que pueden ser importantes para ella. Claro. Puede ser desde caminata a ir a una clase de baile o salsa o andar en bicicleta u otros, en lo cual la persona se sienta limitada o no esté consigo conforme con la imagen que encuentra en el espejo, siendo que objetivamente la persona tiene un sobrepeso. Claro. Luego, indirectamente también puede adquirir enfermedades que son producidas a raíz de la sobreingesta de alimentos que no son nutritivos y que pueden afectar la salud total de la persona. Entonces, no sé, suponte, si tiene diabetes y tiene una ingesta descontrolada de alimentos que son entre comillas malos para esa persona, insanos, va indirectamente a ir disminuyendo sus recursos, su estado de salud, y va a disminuir su estado general de contento consigo mismo, de agrado, de tranquilidad. Va a ser algo influyente probablemente. ¿Se entiende? Sí, sí. A propósito de esto que nos explicás, Martín, por aquí llega el mensaje de María de Córdoba, que me parece que en parte grafica un poco lo que nos decías. María dice, tengo 52 años y peso 84 kilos, no subo y no bajo. A veces lloraba por alguna situación y comía igual y me sentía culpable. Después me esguincé y no puedo caminar, me siento triste, me cuesta superar esto.
ya hace 3 meses de este esguince y que no puedo caminar porque me duele. Me parece que de alguna manera graficaba un poco lo que nos mencionabas y pensaba también al respecto, Martín, si hay otros factores que pueden influir en el desarrollo de una obesidad, factores, por ejemplo, hereditarios. ¿Es algo que se presenta también? El factor hereditario siempre está, porque si la persona no tuviera la predisposición genética a engordar, no engordaría. Pero con Mm, el factor hereditario no alcanza en absoluto, porque nadie pesa claro. 120 kilos o 100 kilos o 150 por tener los genes predispuestos a la obesidad. O sea que para que se produzca un cuadro de obesidad sostenida en el tiempo, es que la persona tiene una relación específica con la comida y con el consumo de alimentos en exceso que no son sanos. Por ejemplo, los japoneses, hay japoneses que hacen sumo, que Mm, es una actividad como un arte marcial que pesan 100, 200 kilos, 150, porque comen y comen alimentos que son engordantes. Pero la mayoría de los japoneses, que tienen genética parecida, eh, son delgados en su mayoría y tienen costumbres o hábitos alimentarios y creencias, pensamientos me refiero, que no son engordantes, o sea, no llevan a la obesidad. Por ejemplo, ellos comen al 80-20, ¿sí? Comen con atención plena, algo que muchas veces los occidentales o en Argentina, por ejemplo, no hacemos. Es decir, Mm, tenemos una creencia, suponte, acá tenés otra creencia. La persona dice, lo que pasa es que a mí me gusta mucho comer, entonces como mucho. Pero el problema no es comer mucho, el problema es que hay alimentos que son engordantes en mm, principio, que además de ser engordantes los comen en exceso a ese tipo de alimentos. Pero nadie dice, yo no puedo parar de comer lechuga o no puedo parar de comer repollo o mm, zanahoria. No, la persona tiene una ingesta de alimentos que son engordantes y tiene pensamientos que lo llevan a seguir comiendo de ellos. Los japoneses, les decía, tienen el hábito conductual de comer al 80-20, como le llaman. Es decir, no comer hasta estar repletos o saciados, cosas que sí hacemos o se hace muchas veces en otros países como Argentina. Que la persona va a festejar tal cosa o va a comer y dice, hoy no puedo parar, comí un montón, pero lo hace de una manera automática. Yo escribí en una oportunidad un artículo en un diario nacional, en Clarín. Comer en piloto automático es el camino a la obesidad. ¿Por mm, qué? Para poder comer y no engordar, para poder estar delgado, es una condición indispensable que la persona decida en adelante y para siempre, cada vez que come un bocado, hacerlo con la máxima atención, despacio y saboreando, cosa que la persona con obesidad no lo hace. ¿Por qué? Come en automático, lo que se claro. llama el piloto automático, o sea, come y come y no se dio cuenta de Ujú. cuánto comió. Entonces hay que cambiar el modo de pensar y el modo conductual, además de lo que decíamos al principio, de cambiar que la respuesta emocional que teníamos, volcarla a una emocionalidad producida por la comida. ¿Se Mm, entiende? sí, sí. sí. Tenemos algunos mensajes también de nuestros oyentes, siguen llegando las preguntas. Tenemos uno en audio, vamos con él, adelante. Buen día, hermoso programa. Bueno, este mensaje es para el licenciado Martín. Mi nombre es Edith, yo tengo 67 años y tengo un problema que cuando estoy ansiosa, como. Todo me cae bien, todo me gusta, todo como hago y bueno, estoy gordita, por eso bueno, este es mi pregunta. Muchas gracias y hermoso programa. Hola, buenos días. Tengo una amiga, mi íntima amiga, tiene problema de obesidad y la acompañé a una consulta a médicos especialistas acá en Córdoba y todo lo que usted cuenta es lo que ella vive, ¿no? Los horarios, ella no desayuna más que 2 mates, se va a trabajar,
no come nada en todo el día y a la tardecita cuando vuelve ataca lo que haya. Y tiene esa culpabilidad y nos explicaban que es una enfermedad. Y nos hablaron de unas inyecciones que se colocan en una medicación que bueno, que colaborarían con la diabetes, con el colesterol también, con el corazón y la ayudaría en el tratamiento, ¿no? Aparte de lo psicológico y de tener actividad física. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Porque eso trae mucha esperanza y sobre todo porque las mutuales hay posibilidades que nos ayuden con eso. Bueno, ahí estaban las preguntas. Sí, bueno, yo como digo, queremos jugar al ping-pong con una raqueta de tenis. Y bueno, no se asombren si no pueden jugar al ping-pong con una raqueta de tenis. Acá lo que le estoy diciendo es que hay un vínculo, una relación. O sea, después al tiempo dicen, no podemos jugar al ping-pong con la raqueta de tenis. Bueno, fíjese si para jugar al ping-pong necesita una raqueta de tenis. Entonces, primero hay que saber qué elementos tengo para el juego que quiero jugar. En este caso, la persona tiene un problema de obesidad en general, es un vínculo que la persona tiene con el psicológico, entonces dice, no, lo trata un economista. Bueno, está bien, puede ser un muy buen economista, pero tiene un problema psicológico en su relación con la comida, lo que decíamos antes, que hay hábitos instalados en la mente, en sus pensamientos, en sus respuestas emocionales y estados disfóricos y también hábitos de conducta, pensamiento y emociones que la persona ya tiene instalados y además un entorno y una rutina que la persona tiene. Eso hay que considerarlo, ir a fondo con la persona, lo cual no se puede hacer en una sesión y excluyendo el tratamiento psicológico. Claro. Esto hasta ahí puedo responderle yo. Para las personas que efectivamente bajan de peso, necesitan un orden y un acompañamiento nutricional y en lo posible psicológico, si fuera cognitivo mejor. ¿Por qué? Porque si fuera solamente considerar el pasado de la persona, la infancia, la niñez u otros elementos no relacionados directamente con la comida o la ingesta, entonces se estaría excluyendo lo que a la persona, los elementos que le influyen en el comer en exceso o no. Claro. ¿Sí? Con respecto a la primera persona que consultaba, bueno, el estado de inmovilidad y probable porque tenía un esguince y posible aburrimiento, quizá la predispone a estar en reclusión, a estar recluida y comer más en exceso. En ese caso, como cualquier otro, hay que planificar. Es bueno planificar lo que la persona va a comer. La última señora o amiga de la señora que llamó debería, entre otras cosas, muchas otras, planear un entorno y un orden de comidas para que después no se sorprenda, decir, uy, me comí un pan dulce. Pero ¿cómo apareció el pan dulce en la heladera? ¿Qué quiere decir? Que hay una involucración, no lo contrario. Dijo, no, dejo todo en manos del vecino. No, hay una involucración de la persona en la cual de acá en adelante va a elegir en cada comida qué cosas va a comer, cuáles va a comer, va a ir ella o alguien designado al mercado, es decir, a la frutería, a la verdulería, elegir qué alimentos va a comer. Muchas veces las personas con obesidad se ven sorprendidas frente a lo que comen, digo, pero hay desde entrada, para poder tener un cuerpo delgado y un objetivo de tener un cuerpo delgado en adelante, es decir, a futuro, hay que planear un objetivo realista. Muchas veces la persona con obesidad, o los amigos, que decía recién la señora, dice, yo lo que quiero es bajar de peso, yo quiero bajar de peso y ya está. Pero con esa tesitura es difícil que pueda hacerlo, o lo va a hacer en un breve tiempo, pero después es como contener un león. Yo a un león le pongo un bozal, pero no deja de ser león, y después no cambió nada, le saco el bozal e intenta morder, ¿vale? Para un perro malo. Entonces, hay que hacer un cambio más profundo y sostenido en el tiempo, en la que la persona, cosa que no escuché en lo que dijo, decida aprender y decir, bueno, quiero aprender lo necesario para poder modificar
todos los hábitos mentales y conductas hacia adelante en lo que me queda en el resto de mi vida para tener la mejor calidad de vida y un cuerpo delgado que yo me merezco. Ese tipo de autocharlas, la persona no las ha construido ni se las ha repetido. Entonces, pasa muchas veces que las personas con obesidad dicen, lo que pasa es que yo no tengo voluntad. Y sí, no tengo motivación. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la motivación para la persona con obesidad, por más que uno ponga un balón gástrico o un medicamento para la diabetes o para el hipotiroidismo u otra enfermedad, digo, la persona con obesidad hace depender su motivación a comer en exceso o tal o cual alimento de acuerdo, por ejemplo, a su estado emocional. Entonces, no a las ganas del momento, no al propósito o al motivo. Entonces, otro cambio que hay que hacer a nivel de la mente. Lo que pasa es que los cambios, al igual que los hábitos, no se cambian en un segundo. Y muchas veces las personas dicen, no, pero yo ya sé. Está bien, lo sabés porque leíste en un manual. Pero para que ese saber se instale como hábito, necesitas hacerlo carne, y eso se hace con estrategias en el día a día, ¿sí? E ir probando y observando, en muchos casos con el acompañamiento de un profesional o un equipo, para que se pueda instalar los hábitos nuevos y la persona pueda consolidar un estado de ser y estar delgada, ¿sí? O delgado en el tiempo, ¿sí? Pero para eso va a precisar cambiar muchos hábitos. Por ejemplo, el hecho de comer muy despacio, comer con ceremonia, como hacen los japoneses. Y lo que pasa es que yo no puedo. Tenemos como una relación en nuestra sociedad, cultura, y más la tiene la persona con obesidad, con la comida, como ambigua. Por un lado decimos, la comida es que me encanta, es muy rica. Pero por otro lado pensamos como si fuera algo malo. Es decir, algo no tan apreciable. Es decir, estoy en la computadora y estoy comiendo. Estoy charlando con alguien, estoy comiendo. Digo, hago el gesto con el vaso, como si me pusiera en la... Digo, como si estuviera con la boca destinada a dos cosas. O por un lado estoy trabajando y comiendo. Le doy poca importancia porque no estoy saboreando la comida. Entonces, ni me doy cuenta de lo que estoy comiendo. Sí, me di cuenta que me comí una pizza, pero si lo hiciera, digo una pizza por un ejemplo, si lo hiciera únicamente haciendo eso, o dándole mucha importancia y comiendo, saboreando despacio, lo más probable es que esa persona empiece a darse cuenta en el tiempo de que come en exceso, y ahí puede empezar a cambiar a comer en menores cantidades, ¿sí? Pero también necesita tener objetivos realistas, trazarse y escribirlos, objetivos que sean realistas, y ¿cómo es un objetivo que sea realista? Es que sea sostenible en el tiempo, que sea objetivamente potable, ¿sí? Que no sea sobreexigente, ¿sí? Esto le respondería a lo que comentaban recién. Después hay otros cambios a nivel del pensamiento. Por ejemplo, la gente dice con obesidad, a mí me encanta comer y me gusta comer rico. Bueno, pero a veces hay que negociar con uno mismo también y empezar a diferenciar lo extremadamente rico y exquisito de lo que es rico y tal vez no tan engordante, pero no es exquisito. Es decir, puedo dejar para algunos días especiales comer alimentos que sean exquisitos, ¿sí? Claro. Y hacerlo de manera muy lenta, sin culpa, de manera elegida, en un cumpleaños, un día a la semana, 4 días. Luego, tengo que tomarme la tarea, en el mejor de los casos, con profesionales nutricionistas, de elegir alimentos que sean sabrosos o ricos, no tan exquisitos, pero que sean ricos y que yo pueda integrarlos en el día a día muchas más veces de lo que lo hago. Claro. Entonces ahí estoy diferenciando lo que es exquisito y engordante de lo que es rico, que muchas veces lo dejamos de lado, pero siendo alimentos no engordantes.
Qué importante, Martín, todo este planteo que nos estás haciendo, como decía Belén al principio, del tratamiento integral, porque a medida que escuchaba los testimonios y lo que nos compartías, recordaba personalmente el testimonio de una persona con obesidad que soñaba con hacerse la operación, el bypass gástrico, se lo hizo, quedó súper delgada, pero decía, yo antes me comía 2 empanadas y ahora solo podía comer una, pero mi cabeza me decía, tengo que comerme las 2 empanadas, y no podía. Entonces ahí ella manifestaba ese sentir y esa tristeza, esa desazón de no poder hacer lo que su mente le iba diciendo que necesitaba, que venía haciendo. Entonces me acordé de ese ejemplo de cuán importante entonces es acompañar cualquier deseo de bajar de peso, en los casos de obesidad, tratamiento, con el tratamiento psicológico, y también no cualquiera que decías, ¿no? Un tratamiento de alguien especializado. Y en este sentido, y como para ir cerrando, bueno, recordar cuál es el tipo de terapia o tratamiento en este sentido que recomendarías especialmente a las personas que pasan por una situación de obesidad. Si tomamos la obesidad, a ver, de vuelta, tenemos que considerar la persona que tiene obesidad. A ver, hay personas que pesan 150 kilos, 140, 130. Eso es lo que podemos objetivar de su peso. Pero esto significa una gran frustración, mucha incomodidad en la persona, llevar un estilo de vida condicionado por ese peso que tiene que transportar, limitado estéticamente quizás porque le gustaría verse más delgado o de otra forma, pero en todos los casos siempre hay un desajuste, porque no está la persona respetando su cuerpo. Nuestro cuerpo está preparado no para comer en exceso alimentos cuando no los precisamos, sino para comer alimentos nutritivos cuando los precisamos y no en exceso. Digo, esa persona no está escuchando su cuerpo porque habría alarmas del cuerpo que se encenderían antes, y cuando uno está comiendo en exceso diría, bueno, basta, ya está, no preciso más. Pero por X motivo, que pueden ser varios, la persona está llevando al plano de la ingesta de la comida, ¿sí?, estados internos que no está canalizando por otro lado. Además tiene conductas probablemente, como decíamos, involucrarse más en la ingesta, planear lo que va a comer, hacer una lista de alimentos potables o interesantes junto con el nutricionista o la nutricionista, y otros, creencias o pensamientos saboteadores, pensamiento del estilo de culpabilización, cuando la persona dice, yo ya sé que soy un desastre. Ustedes, como le decía al principio, cuando la persona se dice así, no se está responsabilizando más en qué, en la acción. Porque cuando yo me digo soy un desastre, me estoy abrumando. Claro. Y automáticamente estoy dejando de prestar atención a las acciones que podría tomar para poder modificar, ¿sí?, los hábitos, ¿sí?, o entrenar los hábitos para poder cambiar de peso, ¿sí? Hay creencias más profundas, como que la comida es algo malo o excesivo también. Digo, si creo que la comida realmente es buena y es nutritiva, además de darme placer, entonces voy a involucrarme más en ir a comprarla, en elegirla mejor, en planear los horarios. No voy a comer como al pasar. Primero está el trabajo, después están los familiares, amistades, otros eventos, y la comida la dejo para otro momento, pero después me sorprendo comiendo 2 platos, o 3, o 12 facturas, o 10. Yo he tenido pacientes que comían 10 facturas o 12 facturas, lo cual es un montón, y él o ella mismo me decían, yo trago la comida. Ahí ven lo que les decía antes, que hay un modo, en este caso conductual, de comer, ¿sí?, apuntalado en hábitos, ¿sí?, en costumbres que probablemente vienen desde lo familiar, porque ahí también se empalma con lo que me la pregunta. Digo, ¿qué lugar ocupa lo genético? Lo genético no indica que uno tenga que ir a comprar 2 kilos de helado. Digo,
o ir a comprar en exceso de grasa. Eso es algo electivo, es una decisión quizá no inteligente. ¿Por qué no es inteligente? Porque no está acorde a objetivos totales de mi vida, por ejemplo, estar delgado, o por ejemplo, no tener obesidad, ¿sí? Bueno, esto, no sé qué, otra pregunta por ahí quieren hacerlo, por ahí puedo ayudarles más con respecto a este tema. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Encantado. Sabemos, por supuesto, Martín, que queda mucho por abordar, pero también queremos respetar el tiempo, así que agradecidos, por supuesto, una vez más por todo lo compartido hoy. Aprendemos muchísimo, nos quedamos pensando mucho también, que eso me parece es importante, este jueves como los anteriores. Así que sumamente agradecidos por tu presencia, por acompañarnos también durante todo este mes de enero. Sí, gracias a ustedes también. Y lo que quiero transmitir es que la obesidad es un problema de desajuste que la persona está teniendo con los alimentos. El comer es una función muy importante, porque biológicamente, ya que hablamos de genética, los seres humanos estamos preparados, no estamos preparados para comer la cantidad de alimentos ultraprocesados que comemos, ¿sí? Paso por la verdulería y me cruzo de vereda. Decía los otros días un doctor, un especialista también a nivel nacional, decía, la verdulería es como una farmacia, porque hay muchísimos alimentos de valor nutricional, pero ¿qué pasa? Tenemos torcidos o cambiados o transformados los instintos de conservación, es decir, comer alimentos que serían naturales y nutritivos, y comemos en exceso alimentos que a su vez desde lo orgánico producen más apetito, una sensación de placer a nivel del cerebro por la liberación de dopamina, y en la repetición nos generan esa sensación que ya tuvimos de placer y las ganas de repetirlo con más ímpetu o más ganas. Entonces, cuando tengo un estado disfórico o interno de emocionalidad, si no encauzo ese estado interno hacia otro actividad o acción, es probable que vuelvo a comer en exceso. Pero el estar delgado incluye también un estilo de vida elegido, decidido con inteligencia. Por ejemplo, nuestros genes o nuestro cuerpo desde lo biológico, ¿sí?, requiere, por ejemplo, recibir vitamina D del sol varias veces por semana. Requiere tomar gran cantidad de agua. Yo soy psicólogo, pero he tenido pacientes que no tomaban agua. Yo les preguntaba, digo, podemos hacer psicoterapia, pero si usted no toma la cantidad de agua suficiente, digo, eso va a tirar para atrás, o va a arrastrar, o va a impedir que usted esté en su máxima plenitud, en su máxima capacidad para estar bien desde lo psicológico. Claro. Entonces ahí tenemos una mirada que nos conviene del cuerpo como algo integral, que debe integrar lo genético, que debe integrar las conductas, debe integrar los distintos tipos de emociones, positivas o negativas, debe integrar los pensamientos que tenemos con respecto al comer. Todavía decía alguien, no, bueno, para mí comer es algo secundario, es igual me interesa, pero yo tengo que trabajar y tengo que hacer muchas cosas durante el día, entonces no tengo tiempo, como lo que hay, digo, es decir, como lo que hay. En general la persona va a comer ultraprocesados y grasas e hidratos simples en exceso, claro, y no nos sorprendería que esa persona tenga sobrepeso, llegado el caso obesidad. Entonces, hay que darle primero en un plano más general importancia, a ver qué importancia real le estamos dando a la salud, ¿sí? O dejamos la salud en manos de otro. Luego, ver qué lugar ocupa, ¿sí?, la nutrición y el modo de comer, o cómo nos relacionamos o el vínculo con la comida y con el cuerpo. Porque si por ahí yo digo, no, pero el cuerpo es algo secundario, no es tan importante para mí. Digo, yo lo único que querría es comer para sobrevivir, o no me importa el cuerpo. Pero ahí, ¿qué pasa? La persona no está suficientemente integrada con su cuerpo. Digo, tenemos que hacer una revisión y un planteo para ver qué conceptos tiene la persona sobre su propio cuerpo, así como sus propias actitudes. Yo cuando estoy aburrido o aburrida, me dedico a comer.
seguro que se dedica a comer la comida que compró, porque no se dedica a comer alimentos nutritivos. Entonces, requiere una revisión exhaustiva. Eso es lo que intento transmitirle. Luego, como le decía la vez pasada, cuando una persona dice yo estoy deprimido hace 10 años, digo, la depresión, al igual que la obesidad, podemos considerarlo como una enfermedad o un problema psicopatológico a ser tratado, digo, es decir, tratado psicológicamente también, porque si yo soslayo o si yo paso por alto, si yo no considero lo psicológico que hay en juego cuando estoy comiendo lo que como y me sorprendo porque hace 5 años que estoy con sobrepeso, no estoy tratando o considerando la relación excéntrica, la relación distorsionada, la relación de distancia que hay entre el yo y el cuerpo, entre el yo de la persona y una relación que debería ser armoniosa con la comida, Claro. ¿sí? Dentro de un planteo integral también hay que considerar posibles excesos de la persona, pero eso no son excesos. ¿Por qué? Cuando la persona muchas veces dice, no, lo que pasa es que me excedí en una fiesta, fui a una fiesta, un evento, o tal día estaba, entre comillas, mal y comí, no sé, 2 platos o 3 platos, o lo que sea. Y entonces ahí empezó que escaloné y seguí, ya abandoné la ingesta. No, eso es porque la persona deja la motivación librada al estado emocional y no la motivación condicionada por el propósito. Entonces, si la persona ya tiene un propósito claro, cuando se salió simplemente del camino, vuelve, porque vuelve a alinearse con el propósito. Es más, ya tiene que anticipar que todas las personas que tienen delgadez o no tenemos obesidad, hay días del año en los cuales comemos en exceso comida no tan nutritiva, ¿sí? Pero a diferencia de la persona obesa, cuando la persona delgada se sale del camino de comer alimentos más nutritivos en una cantidad no engordante, Claro. y dice, bueno, esto lo hago de 360 días al año, 30 días como alimentos no tan buenos o 50, pero el resto del año me alineo con ese propósito. Bueno, a diferencia de esto, fíjense la involucración del pensamiento y de los hábitos mentales. La persona con obesidad, digo, cuando dejó de comer alimentos nutritivos y lo hizo 10, 20 días, ahí ya sigue aumentando se sigue corriendo de sus objetivos y se sale del camino, y por eso es que al año, a los 2 años, 3 años, sigue estando con obesidad. Me gustaría una última pregunta, si hay, o un comentario de ustedes, y después ya... Bueno, una última pregunta, y hay muchos, Martín, que quieren contactarse contigo a través de tus redes sociales, así que después también para cerrar recordamos dónde te podemos encontrar en tus redes sociales. Una última pregunta de Mirta, que quiere preguntarte si los antidepresivos engordan. Ella toma unos medicamentos que le han recomendado, Rivotril y Atenix, y dice que subió de peso. ¿Tendrá una relación los antidepresivos con el aumento de peso? La verdad es que así como honestamente le respondí que algunas preguntas eran muy amplias, esta pregunta yo no la puedo responder porque como psicólogo no me consta y no tengo información científica convalidada, ¿sí? Por la cual los elementos antidepresivos o medicación antidepresiva pudiera llegar a engordar, con lo cual sería irresponsable responderlo. Lo que sí puedo decirles es que la persona depresiva seguramente tiene conductas que se alinean con el subir de peso, más si esa suba de peso es sostenida en el tiempo. Entonces, a nivel del metabolismo, habría que consultarle a un endocrinólogo, al médico especializado o al psiquiatra, si esa medicación antidepresiva pudiera estar afectando el metabolismo, y a la misma ingesta que venía teniendo la persona nota un cambio producido por esta única variable. Entonces, supongamos que la persona viene comiendo determinada forma, cantidad, tipo de alimentos, y como único elemento influyente nota que introdujo una dosis de antidepresivo
y únicamente con esa modificación se produce un aumento de peso, sería factible que eso pudiera ser. Pero yo no me quedaría solamente con esa evidencia, sino que consultaría nuevamente para reafirmar esta observación. Pero luego, la obesidad siempre es efecto de hábitos mentales y hábitos conductuales y de respuesta emocional que la persona tiene en entornos específicos, donde hay disponibilidad de tal y cual alimento, y eso siempre se va a presentar en una persona que aumente de peso, más si su metabolismo está predispuesto a ello, por varias razones. En este caso podría llegar a ser la ingesta del antidepresivo, habría que verlo, determinarlo eso. Claro. ¿Sí?